Cristian Salas, ex procurador, está con nosotros para conversar sobre diversos temas. Cristian Salas, un placer como siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, el tema del Contralor General de la República. ¿Qué impresión te deja toda esta situación? ¿Crees que él debería renunciar? ¿Crees que se debería someter finalmente el Congreso de la República, lo debería investigar? ¿Cómo ves esa situación? Yo creo que es correcta la forma en que tú al inicio has presentado el tema. O sea, hay que diferenciar. Una cosa es la actuación de la Contraloría como institución y otra es ya el desempeño del Contralor en determinados actos puntuales, como los que se nos han presentado en esta denuncia. Es incorrecto lo que en aquel entonces el vicecontralor hizo, sí. O sea, él por ley no está permitido para desarrollar la función pública paralelamente a una actividad privada. Eso está prohibido. Ahí hay algo incorrecto. ¿Qué debió ocurrir? No ahora, sino ya hace muchos meses atrás. El Congreso debió investigar y sancionar esto en su oportunidad. No lo hizo. Detrás de eso obviamente hay fines políticos, ¿no? ¿Cuáles fines políticos? Finalmente, ¿es una labor el tema de los fines políticos? O sea, ¿el Contralor debería prestarse a estas macanas? No, por supuesto que no. El asunto es que a niveles de Contraloría, a niveles de Procuraduría, Poder Judicial o Fiscalía, cuando tú investigas a políticos, a funcionarios de alto rango, por más técnica que sea tu labor, los efectos siempre van a ser políticos. Sí. El solo hecho que estés investigando a un ministro, a un expresidente o demás, sí, obviamente va a generar consecuencias políticas y va a generar todo un conjunto de intereses detrás de bambalinas para moverse al respecto. Pero eso es lo que yo decía, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? O sea, un contralor debería fijarse en el bosque político o solamente en el árbol. Es decir, nada. Yo investigo Chinchero, me quedo en Chinchero. Si aparece Perico Los Palotes, el presidente, el Congreso, ese no es mi problema. Pero ¿no da la impresión que este Contralor sí miraba los efectos de lo que iba a tener su informe de una manera política? ¿No te deja esa sensación? A mí sí, lo mencionaba. Seguramente, no debiera ser así. O sea, uno debe desde la función pública, investigar, procesar, denunciar a quien sea, no importa la bandera política que tenga y no importa los efectos políticos que esto pueda acarrear. Lo mismo estamos viendo en el mismo tema de Chincheros, o sea... El hecho de que este informe técnico de Contraloría haya salido y se haya, a consecuencia de ello, truncado el proyecto de Chincheros, sin duda es una consecuencia no solo política, sino también económica. Y social, porque parece que se viene el tema de Cusco, pero él no debería estar pensando en eso. Pero él no puede pensar en eso, él tiene que hacer justicia, buscar hacer justicia, cumplir su rol, así se caigan los cielos. Te quiero preguntar por la parte final del informe, del que él también se manda y dice denuncias penales, ¿no? Ilícitos penales. ¿Eso era una labor de la Contraloría o eso lo pudo evitar? Eso es algo normal, o sea, eso es algo que en otros informes de Contraloría se hacen. Quien habla cuando está en la Procuraduría Anticorrupción, que hemos trabajado mucho con Contraloría, se elaboran informes técnicos, se hacen las observaciones administrativas y si hay indicios, sospechas de algo ya vinculado a un tema penal... Sin necesidad de tipificar cuáles serían. Eso, porque el titular de la acción penal, quien debe de evaluar eso y tipificarlo es el Ministerio Público. O sea, no exageró, porque finalmente muchos han dicho, incluso yo también en un momento dije, bueno, el tema de lo penal ha sido una exageración, él pudo dejarle eso finalmente a consideración del Ministerio Público. ¿Cómo llega eso al Ministerio Público si no? No, eso es una cosa es que se lo envíe, pero el Ministerio Público revisará el informe y ellos sacarán sus propias conclusiones si es que tipifica o no. Mi pregunta era si era necesario poner ese tema de responsabilidad penal en algunos funcionarios. Presunta responsabilidad penal a consecuencia de las observaciones y se deriva al Ministerio Público. Esa es la forma, eso es lo correcto. Ok, ahora vamos finalmente a la denuncia, ¿no?, de Walter Grados, con el cual acabo de conversar. A ti finalmente, ¿qué te parece? ¿Te parece de peso las denuncias que se han presentado? Está el tema de una persona llegada a Edgar Alarcón, que habría recibido una indemnización, está el tema de los carros, y está el tema también, como no, de esta conversación que mantuvo justamente con Walter Grados cuando decidió mandar el informe al Congreso de la República y a la PCM. Sí, ahí yo veo tres niveles. Lo primero, lo que hizo este auditor es lo correcto. Ojalá todos los funcionarios de mediano rango en todas sus instituciones procederan así independientemente si la denuncia es contra su jefe. Es lo correcto. Ahora, que tenga o no tenga razón, si se pruebe o no, eso es una cuestión ya de las investigaciones. Primer nivel, el tema del presunto favorecimiento a una ex trabajadora vinculada supuestamente al vicecontralor de aquel entonces. ¿Es materia de una investigación fiscal ya? Correcto. ¿Por qué? Porque ahí podría haber peculado, o sea, un destino de fondos indebidamente a una persona llegada a un alto funcionario. Eso se investigará. Los otros dos hechos, el tema de la conversación y el tema de los vehículos, no tienen, a mi punto de vista legal, niveles penales, pero sí niveles éticos. Es decir, en el tema de la conversación, el Contralor no puede insinuarle pues a su auditor, decirle, oye, ¿qué pasa si retiras tu
denuncia. Yo te hago mis descargos a ti, pero no quiero hacerlos ante la autoridad respectiva. Eso no se puede hacer. Eso es antiético. Eso es antiético. Como sería antiético lo que ha denunciado el Contralor, que se sintió presionado por Alfredo Torne por el tema de plata. Me parece que son similares, ¿no? Porque finalmente uno ni siquiera conversa esas cosas. Es de mal gusto tocar esos temas. El ministro, en este caso de Economía, no puede dirigirse así al Contralor, más aún si está en debate el tema de un proyecto importante que era el tema de Chinchero, porque es prácticamente condicionar al Contralor en relación al informe que va a emitir. Entonces sí te parece que tiene algo de razón el Contralor cuando dice yo me sentí presionado. Yo ahí eso lo considero claro, o sea, es una injerencia directa sobre su actuación, básicamente condicionar un tema presupuestal. Eso no se puede hacer así. Por ende, también sería complicado lo que le hizo el Contralor a Walter Grados en esta conversación que ha sido grabada. Efectivamente, o sea, hay que medir a todos por igual. Eso ético va al Ministerio Público, lo descarta porque no hay un delito, como dices tú, pero sí crees que tendría que o debería tener, digamos, una reacción y una decisión en el Congreso de la República. Tú justamente ahora mencionabas en una entrevista, no hay dudas de que la conducta se ha desarrollado y no hay más investigación que hacer ahí. Es un tema que solo se tendrá que debatir, me imagino, en el Congreso de la República. Efectivamente, eso es en el caso de los vehículos. En el caso de los vehículos únicamente. A mi criterio, allí lo que teníamos claro es que esa actividad privada de compra y venta de vehículos y demás se tiene que determinar si efectivamente consistió en eso, en una transacción, una actividad económica respecto a ello. Si eso es así, obviamente se ha violado la norma. Clarísimo. Y eso obviamente tendrá que ser determinado ya por el Congreso. Y si se ha violado la norma, el señor habría faltado y tendría que ser sacado del cargo. La Constitución es clara, el Contralor tiene que tener una conducta intachable y con esto se rompe eso. Es un reglamento interno, pero no configura un ilícito penal. No. Es decir, por este tema, por más que se pruebe que efectivamente va al Ministerio Público y porque es una actividad lícita, pero no permitida para el cargo de Contralor o Vicecontralor. Así es. O sea, en el tema de Vicecontralor también lo agarra ahí finalmente el tema. Claro. En la otra denuncia parece que una mujer que tenía una relación habría cobrado un dinero. ¿También te parece grave? Eso sí podría ser un delito penal. Eso sí podría ser si es que se logra en la investigación acreditar que ese pago escapó a la normativa, se le dio un pago fuera de la ley y él intervino ante las autoridades respectivas para que accedieran a ese beneficio a favor de esta persona supuestamente llegada a él. Eso también se tendrá que ver. Esto sí se puede ver en el Ministerio Público, como que de hecho ya lo abrió el Ministerio Público. Pero esto también se tendría que ver. Ahora, lo que puede ver el Congreso, ¿no?, del tema ético, el tema de los vehículos, el tema de la conversación con el señor Walter Grados, que finalmente tampoco es un ilícito, pero obviamente queda como una irregularidad, un tema ético, como lo de Alfredo Torne. Tampoco califica como ilícito, ¿verdad? No. Pero el señor también se ha sentido presionado y para la opinión pública es un tema poco ético haber sacado este tema. Eso no amerita para que el Congreso lo saque al señor. Eso es lo que va a ser debatido en el Congreso, sin duda. ¿A priori Cristian Salas se animaría a lanzar una opinión o, digamos, te faltan elementos de prueba? Porque en el caso, por ejemplo, de lo de los vehículos, tú has dicho que ya no hay más que investigar. Con lo que hay habría que debatir y tomar una decisión. Sí. ¿Cuál sería esa decisión? Yo creo que ya ahí el tema ya está acreditado. El mismo señor Alarcón lo ha reconocido. Y yo creo que ahí el Congreso pues tendría que plantear la acusación constitucional, ¿no? Amerita una acusación constitucional para el que hoy es Contralor, porque esa es la única manera, pero para hechos que ocurrieron cuando él era Vicecontralor, como Vicecontralor no ameritaría acusación. No encaja como sujeto pasivo del procedimiento. Pero entonces, ¿por qué la acusación constitucional, la subcomisión, se abstuvo del tema argumentando justamente este tema? Sí, bueno, me parece inexplicable también, o sea, correspondía a un procedimiento ahí. Bueno, pero entonces sí podríamos hablar de... O sea, aquí lo que estamos viendo es que lamentablemente el Congreso, entiendo yo, por un tema de intereses políticos, se ha tirado la pelota en ambos lados, ¿no? De la Comisión de Fiscalización hasta la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Y la presidenta del Consejo de Ministros, porque también contextualicemos, Cristian, o sea, en un momento el oficialismo, que era una bancada pequeñita, Carlos Bruch ya estaba en el Congreso, ellos se apoyaron justamente, o sea, en un principio, recordemos, todavía el Contralor no se había manifestado contra Chinchero y qué sé yo, estamos hablando de agosto, septiembre del año pasado. Puede ser que la PCM, más allá de que Walter Grados dice que a él sí le contestaron como correspondía a la PCM, tampoco pues hayan querido levantar mucho el tema. Ahora, esa visión es correcta. Se pudieron activar las alarmas de un primer momento y proceder correctamente. Sí, recuerda que cuando estaba voceado el señor Alarcón, surgió una denuncia también por un tema de inmuebles exactamente, y demás, vinculado a la hermana Reyes. Quedó
quedó Sí. en nada. Y lo que pasa es que ahí los actores políticos obviamente mueven su ficha. Y ahí es cuando el Alarcón comienza a decir, bueno, ¿qué gimnasia tengo que hacer para quedar bien un poco Lamentable, con todos? eso es lamentable. Eso es lamentable. Cristian, déjame hacer una breve pausa y regresamos porque también tenemos el tema pendiente de Alejandro Toledo, que sigue dando declaraciones por el mundo. Pausa y venimos. Bien amigos, tenemos justamente en la línea, yo hice una mención vinculada a Útero PE, pero desde ya tengo que decir que finalmente Útero PE tampoco dice que actualmente el señor Juan Carlos Ruiz sea asesor de Miguel Ángel Torres, pero sí menciona un vínculo anterior. Justamente para hacer, ahí está, conoce al asesor del Contralor que tenía su corazoncito naranja. Pero bueno, valga la llamada entonces de Miguel Ángel Torres, que ha visto el programa y quiere hacernos una aclaración. Congresista, muy buenas noches, gracias por llamar. Hola, congresista. ¿Lo tenemos? No está. Está en la línea, se fue. En fin, vamos a enlazarlo más rápido, más adelante, porque quiere... Ahí está, congresista. ¿Aló? Vamos después entonces, cuando lo tengamos, por favor, bien segurito. Cristian, a ver, el tema, por favor, de el caso de Alejandro Toledo. Tú decías bien en una entrevista que no compete al Ministerio de Justicia, pero me parece que es un trabajo entre los tres, ¿no? Ministerio Público, Cada uno en su momento. Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. El Ministerio de Justicia incluso también con la ayuda de la Cancillería, por trabajar en pared como ejecutivo. Pero tú lo has dicho bien, cada uno en su momento. ¿Es este el momento del Poder Judicial? Claro que sí. Únicamente del Poder Judicial. ¿Por qué? Ojo, hay un aspecto que tiene donde el Ministerio de Justicia, no ahora, sino hace meses atrás, debió intervenir, no lo ha hecho. Ahora vamos a eso. Pero el Poder Judicial ahora, ¿por qué? Porque el cuadernillo de extradición ya tiene que salir completo. No sale todavía la segunda orden de captura. Eso va a generar un problema. ¿Por qué? Porque si no sale la segunda orden de captura, el procedimiento de extradición por Odebrecht va a avanzar. Nos lo van a extraditar, pero cuando esté aquí en Perú solo va a ser procesado por Odebrecht y no por Ecoteva, que es el segundo mandato. Hay que esperar a que lo procesen. Sí, pero si salen esas dos órdenes de detención, ¿no sería, digamos, una clarinada para los Estados Unidos decir, dos órdenes de detención por el mismo delito, esto puede ser persecución política y darle la yema del gusto a la defensa de Toledo? No, porque a niveles internacionales la persecución política está claramente definida. Persecución política es una persecución por ideales políticos distintos a un régimen dictatorial, sea de derecha o de izquierda. O sea, eso no lo tenemos acá. El caso, ¿te acuerdas, Martín Belaúnde, que se fue a Bolivia argumentando eso? Se lo rechazaron en Buen punto, porque parece que ese ha sido un poco también el mensaje, porque Toledo se cuidó mucho de no hablar de Pedro Pablo Kuczynski, pero decir el Fujiaprimo y en el Congreso que manejan, digamos, manotazos de abogados. No, manotazos de abogados. Pero eso sí, las autoridades peruanas tienen que tener muy claro eso de no salir el presidente, el ministro, a declarar contra él, porque obviamente le estás dando ahí... La moción del Congreso de la República son esos errores que no deberían cometerse. Son errores. O sea, en manos de ellos no está esto. Esto está en manos del Poder Judicial. Ahora, lo que veníamos sobre el Ministerio de Justicia. Sí. No ahora, hace meses atrás ya debieron de haber contratado un abogado estadounidense. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, claro, está elaborando el cuadernillo de extradición, pero según la idea, según el planteamiento peruano. Pero ese abogado estadounidense lo que nos tiene que decir es, bueno, aquí la Corte Suprema exige esto. O sea, que lo que tú me estás diciendo es que el Poder Judicial está andando un poco a ciegas por este tema de prueba y error, ¿no? O sea, me equivoco, entonces la justicia me dice, oye, te has equivocado en esto, lo corrijo, lo mando a poner, oye, te has vuelto a equivocar, por favor, contratemos a alguien que nos diga qué mandar directamente para que no nos lo reboten. Hace meses debió hacerse eso. ¿Por qué no se habrá hecho eso? Porque es un tema también de presupuesto y si uno no suelta la plata quiere decir que no tiene una voluntad política. Es un caso emblemático, o sea, tendría que soltarse dinero. Pero ese es mi punto, entonces, o sea, porque aquí Juan Cheput me lo niega, pero este gobierno tendría que ponerle más balas, más intención, más voluntad a este tema porque sí se juegan un poco de su prestigio, pues, Cristian. Esa es la forma de actuar, no salir a prensa y decir que están indignados. Pero otra cuestión adicional aquí, hay que tener en cuenta también que el tema interoceánico, y lo ha lanzado así Toledo de manera descarada, involucra a funcionarios hoy que están en el gobierno. No perdamos eso de vista. Al mismo presidente actual. Y al viceministro. Y al primer ministro. Al primer ministro. Se involucra a una serie de funcionarios. Por ende, tú me das la razón de decir, el gobierno debería poner mayor énfasis, porque si no lo hace... Es legítimo pensar que aquí se está cocinando una protección entre todos ellos. Y ahora el presidente le manda buenos deseos. O sea, ¿qué es lo mejor para Toledo hoy en día? Que se caiga a su casa. Sí, pues la verdad, yo no entiendo esa macana. A ver, entonces, ¿tú crees que no hay que finalmente acumular esos dos casos? Son dos temas distintos. Ahora, a ver. Porque eso lo planteó Duberlí Rodríguez aquí ayer, dijo, no,
Ayer no, pero la semana pasada. Ahí hay algo importante. ¿Los dos casos pueden acumularse? Sí se pueden acumular, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque están estrechamente vinculados y procesalmente, si bien cada uno está con códigos, tramitado con códigos procesales diferentes, están en una etapa similar, que es la investigación preparatoria y la instrucción. Okay. Se pueden acumular. ¿La ventaja de la acumulación cuál es? Que tienes el panorama completo para procesarlo. Sí. Con el caso de Coteva, tú tenías, claro, sospechosas transacciones a favor de una señora de avanzada edad, con irregularidad. Pero cuando sale el tema Odebrecht, tú dices, todo ese dinero ya sabemos de dónde provino, delito fuente. Entonces ya tú tienes ahí cerrado el círculo y tienes armado el caso. Pero si lo separas, ahí es donde correctamente las defensas pueden decir, oye, hay una doble persecución por un mismo hecho. ¿Por qué la procuradora entonces, Catherine Ampuero, dice que no, que esto más bien perjudicaría la acumulación de los casos? Ella lo tendría que responder. Pero ella habla de un tema de tiempos, de que una está más avanzada que la otra y en la otra habría que empezar nuevamente las investigaciones, jalaría y que finalmente todo se retrasaría. No, ¿tiene eso sentido? No, aquí lo que procedería inmediatamente es la acumulación de medios probatorios de ambas investigaciones y el caso se reforzaría aún más. O sea, ¿qué más hay que actuar en el caso Toledo? Ya tienes casi todo. ¿Cómo hacer finalmente con Maiman? ¿A ti te parece que es fundamental que Maiman hable y confirme efectivamente? Yo tuve esa plata porque era Alejandro Toledo. Ha hecho una entrevista en IDL que, claro, no ha soltado mucho, pero ha dicho que va a estar dispuesto a hablar. Pero yo no creo que vaya a hablar si es que no lo aprieta. Nadie habla si es que no lo aprietan. Así es. Ahora, Maiman, bueno, ya lamentablemente también está al final de su vida. Tiene una enfermedad tremenda y todo lo demás. Entonces... legalmente, ¿procedería que él se acogiera a la colaboración eficaz aquí en el Perú? Sí, porque él no está imputado como parte de una cúpula. Él habría sido aquel que prestó el apoyo a la comisión del delito, siendo testaferro, poniendo el dinero a nombre de sus empresas, etcétera. Entonces, perfectamente como podría... Gustavo Salazar Delgado en el caso de Acurio Tito. Ahí está. Perfectamente podría encajar como postulante a colaborador. Esa versión tendría que ser corroborada, pero en el caso Toledo esa versión sería lapidaria para Toledo, porque evidenciaría la forma en la que el dinero fue depositado a producto del quizá apoyo. Como tú lo has dicho, entonces justamente por estar quizá por ahí en el final de su vida, la justicia peruana tendría que ofrecerle algo que de alguna manera de este tema él puede salir, no sé, bueno, que finalmente colaboró, que esto no lo hizo, pero algo que pueda finalmente provocarlo, porque parece que ya ni siquiera propiedades y fortuna hay por dónde agarrarlo, Joseph Maiman. Parece que está quebrado. El procedimiento de colaboración eficaz le permite al ¿Sin fiscal, venir acá al Perú? ¿Desde Israel? Se puede. ¿Le permite qué cosa? Le permite negociar no solo reducción de pena, sino hasta exención de pena. O sea, ya eres responsable, pero no te aplico ninguna pena. O sea, y yo creo que la Fiscalía tendría que jugar con eso. Y ameritaría justamente por ir por Alejandro Toledo, que es el excuse de toda culpa, ¿no? O que finalmente, no, claro, no se le excuse, pero digamos que no tenga pena alguna Maiman y que pueda cantar todo lo que sabe. Te quiero preguntar, para terminar, Cristian, el tema de Salazar Delgado respecto a Acurio Tito y el tema del abogado Zaragoza, que finalmente... parece que ambos estarían cogiendo la colaboración eficaz. Este es mi punto de vista. Yo creo que estos son los tipos de colaboradores eficaces que el Ministerio Público debería estar buscando darles para ir justamente a temas mayores. Es decir, un abogado que manejaba toda la estrategia, digamos, judicial de las offshores, pero para poder llegar justamente a las cabezas que habrían recibido la corrupción. ¿Te parece una buena posibilidad esto del Ministerio Público? Es la dinámica correcta y si tú lo ves adecuado previa acumulación de pruebas. Primero allano, incauto, recabo documentación y luego recién los tengo a los dos, recién. Pero lamentablemente en otro aspecto, en el tema Odebrecht no se ha procedido así, en el otro aspecto ya los empresarios. No hay incautaciones de documentos a las empresas. ¿Cómo lo vas a ajustar a los empresarios si no tienes todavía nada contra ellos? ¿Cómo ajustas a JJ Camet? ¿Cómo ajustas a Graña y Montero si finalmente los están tocando y están detrás de un lobby de la gran flota para que los dejen reconstruir? Se nota la diferencia de tratamiento, ¿te das cuenta? O sea, la forma de obtener tus colaboradores es conseguir prueba contra ellos para que ellos, viéndose perdidos, accedan a brindar la información. Y en ese caso te sirve el colaborador, ¿por qué? Porque como en estos casos tú manejas prueba indiciaria, tú tienes el depósito en el banco, tienes una cuenta a nombre de otra empresa, no tienes cómo hilvanarlo. Pero cuando aparece el colaborador dice, está a nombre de Juan Pérez, pero yo sé que Juan Pérez no es el titular, sino tal persona. Y ahí te ata cabos, arma tu red y te sustenta. Es alucinante, yo no sé si es que tú me lo puedes confirmar o no, pero a mí, digamos, la fuente que me ha contado es que en esa intervención a Acurio Tito y al abogado Zaragoza, ni siquiera estaba en el mapa del fiscal Hamilton Castro la figura de Gustavo Salazar. Cuando capturan a Zaragoza, la esposa habría entrado en cohete, se habría acercado al Ministerio Público y habría dicho a Hamilton Castro, mi esposo tal, pero aquí la cabeza es el otro. O sea, ese tipo, tú tienes que presionarlos para que ellos sienten algún tipo de presión y se sienten. Si no,
van a buscarle la regla de 3 y no van a cantar absolutamente ningún colador viene por su propia iniciativa. Se siente acorralado, recién habla. Así es. Cristian Salas, un placer como siempre. Un placer, Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Miki, ¿se fue? ¿Ya no nos está viendo? Nos cambió de canal. Con él volvemos. Pausa y venimos.